y hemos llegado al capítulo número 15. Estamos ahí en ese capítulo número 15 y 16. Estamos en una parte de las profecías de Isaías sobre Israel y sobre algunas naciones. Pero estas profecías son juicio. Para Israel hay otras profecías más, pero para algunas naciones la profecía solo es de destrucción. Y esa destrucción tiene un origen. Acabamos de ver el capítulo 14 y vemos que Babilonia va a ser juzgada y va a ser destruida. Y Isaías en su profecía da los detalles, tiempos y formas en que se va a destruir esa nación. Ahora vamos a ver en el capítulo número 14, en el capítulo número 15, que tiene que ver sobre Moab. Moab va a ser destruida también, otra nación. Estas naciones tuvieron alguna relación con Israel y con Judá. Recuerden que Israel era bastante dado a hacer alianzas con otras naciones, creyendo que se iba a librar del juicio de Dios con estas alianzas. Ellos pensaban que al hacer estas alianzas iban a detener las invasiones, pero estas invasiones eran por orden de Dios, por lo tanto se iban a cumplir. Pero ellos creían que era una guerra común y corriente, entonces buscaban aliarse con otras naciones para poder sofrenar estas invasiones. Y el error de ellos era no hacer caso a la profecía. Entonces en este caso le toca a Moab. Y el capítulo 15 y el capítulo 16, si lo leemos sin un antecedente, va a ser muy aburrido. El capítulo no hay mucho que aprender. En estos dos capítulos 15 y 16, simplemente tenemos la descripción en detalle de la destrucción de Moab y cómo Dios lo va a hacer. No debemos de olvidar que estas profecías son dadas en forma poética. Y no debemos de olvidar en el contexto que es un contexto en Oriente. Y que todos los pueblos que se mencionan allí, pues son pueblos del Oriente, que a nosotros pues podríamos decir, no nos van ni nos vienen, no tenemos ni idea de ellos. Entonces, el propósito es rescatar aquello que nos pueda servir a nosotros. Y voy a iniciar por ahí. Uno de los problemas porque estaba viniendo el juicio sobre estas naciones era por la desobediencia. Primero inició el juicio por casa con Israel. Y sobre Israel hay unas profecías que decíamos de cumplimiento en tiempo cercano y de otras en tiempo posterior que consideramos que en el Apocalipsis están reveladas. Pero en la época de Isaías no tenían ni idea de todo esto. Entonces veíamos la coincidencia de esa profecía con cumplimiento inmediato y cumplimiento posterior. Y se relacionaron los capítulos en revelaciones en los estudios anteriores. Ahora, nos parece cruel cómo Yahvé, Elohim, declara juicio sobre estas naciones. Algunos tienen el concepto de querer no al Dios de Israel, sino al Dios del nuevo pacto, pensando que es otro. Pero Dios siempre ha tenido el mismo carácter. Pero en este caso, cuando vemos la descripción de cómo iban a ser destruidas o juzgadas estas naciones, la gente critica el juicio, pero se olvida del llamado, se olvida del profeta diciéndoles que se arrepientan, se olvidan de la ofensa que es contra un ser supremo, no es contra cualquiera, y se olvida que Él está proclamando la oportunidad de arrepentirse, y por desobediencia vienen los juicios. Pero cuando viene el juicio, la gente pone su mente en el juicio, no en los antecedentes, en donde el culpable no es Dios, el culpable es el desobediente. Entonces estas naciones, los profetas iban a prevención, los profetas iban a prevenir, para que y lo que hacían era matarlo, burlarse, como hacen hoy con la palabra de Dios. A veces con justa razón, porque los infiltrados
y los que tergiversan la palabra hacen el ridículo ante la gente y entonces se burlan de nosotros. Pero igual era en este tiempo. Hoy vamos a ver, había profetas falsos. Entonces, el punto aquí es que los juicios son consecuencia de la desobediencia, en este caso como nación, y algunas naciones están recibiendo la paga por haber sido crueles con Israel. En este caso, en el capítulo 15 y 16, antes de que lleguemos a la descripción de cómo Dios los va a enjuiciar, vamos a ver de dónde viene esto. Entonces viene de la desobediencia. Nosotros debemos leer la palabra con discernimiento y ver las prevenciones que Dios nos hace. La palabra obediencia para algunos declara ley y ya no estamos bajo la ley, porque cuando decimos obedecer, piensan obedecer la ley. Pero cuando nosotros somos convertidos, cuando creemos en el Mesías Yeshua y nos convertimos, nuestra obediencia es a la voluntad de Dios. No porque vamos a tener un juicio contra nosotros, sino por amor por lo que Él hizo por nosotros. Entonces queremos hacer lo que a Él le agrada. Entonces obedecemos lo que a Él le agrada. No estamos obedeciendo leyes. Ya explicamos en nuestra congregación que la ley es buena si se usa legítimamente. Ya aclaramos eso. Porque hay toda una teología y hay una tergiversación sobre esto y discusiones en las redes, pero no tengo tiempo para explicar la situación. Sin embargo, la obediencia en estas naciones era cosas que el Señor pedía, pero hoy, después de convertidos, nosotros fuimos llamados también para buena obra y también fuimos llamados para proclamar el Evangelio a toda criatura. Es la obediencia a eso, es lo que nos declara, pues, hacer la voluntad de Dios. Cuando no somos obedientes a eso, estamos en la posición que están estas naciones que están recibiendo juicio. Entonces yo debo discernir en eso. Las profecías nos ayudan a estar preparados para lo que va a venir, porque una profecía es algo que no ha pasado todavía. Entonces, cuando un profeta proclamaba el mensaje a una nación o al pueblo de Israel, era para prevenirle lo que iba a venir. Y muchas veces las profecías primeras siempre eran de prevención y de arrepentimiento para convertirse. Pero algunas naciones seguían siendo testarudas. Entonces las siguientes profecías eran la descripción del juicio que les iba a venir por no haber hecho caso a la palabra del Todopoderoso. Esto es lo que estamos viendo acá. Pero la gente siempre pone la atención en los resultados y no en la causa que llevó a esto. Entonces las profecías nos sirven, nos preparan para lo que va a venir. Disfrutamos los estudios de revelaciones en donde como iglesia ya tenemos una idea de las cosas que van a venir. No sé cuántos de nosotros podrán ver algunas cosas de las que se profetizaron allí, pero por lo menos los que estamos ya hemos visto algunas cosas de las que Dios profetizó. Ahora, ¿cuántos las van a vivir? Y si las viven, tendrán la prevención de haber escuchado lo que iba a suceder o cómo iba a suceder estas cosas. Entonces las profecías nos sirven para prepararnos. Debemos de saber eso. Y como digo, profecías de prevención y otras profecías ya de juicio. En este caso, en Isaías estamos viendo las profecías de juicio. Entonces estos capítulos 14 y 15 específicamente tratan sobre los juicios sobre la nación de Moab. Pero usted me dice, ¿y qué tanto sé de Moab yo, de esta nación? ¿Qué tanto sé yo de Moab? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene Moab? Y esto es muy interesante. Como dije, los capítulos en sí no tienen mucha información más que la descripción, pero es importante de dónde viene Moab, interesante, de dónde vienen los moabitas. Y me voy a remontar hasta Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra hubo un juicio, pero para ese juicio, recuerden también una prevención.
E inclusive hubo una intercesión en ese entonces para la no destrucción. Y el Señor iba cediendo. Pero esto nos ayuda a entender que la iglesia no sufrirá la ira de Dios, porque el propósito de los varones que iban a Sodoma y Gomorra era de rescatar a los que, aunque vivían en una ciudad perdida, pues rescatar los que eran de Dios, ¿no? Antes de hacer juicio, rescatarlos, para que no recibieran la ira de Dios. Pero resulta que cuando salen estos, sale Lot, salen sus dos hijas y la mujer. Y en ese acto mismo empieza la desobediencia. Les dijeron que no vieran hacia atrás. ¿Quién vio hacia atrás? La mujer, y recibió el juicio que Dios había dicho. Pongan atención en eso. Allí mismo empezó. Y salen los tres. Bueno, salen los tres y son salvos. Vamos a ver de dónde vienen estos moabitas. Entonces, las dos hijas, estando con los solos, y se sintieron que ya no había más varones, y como hacemos algunas veces nosotros, ellos decidieron ayudar a Dios, o no confiar en Dios, o no esperar en Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado por no esperar en Dios? Con razón, porque como humanos e ignorantes no alcanzamos a ver los designios de Dios. Entonces estas mujeres dijeron: solo está nuestro padre y nosotras dos, no hay varón, aquí nos perderemos. Y en vez de esperar en la confianza de Dios, decidieron ellos tomar una decisión y cometieron incesto con su padre. ¿Y por qué nos cuenta esto? Porque de ese incesto nació Amón y Moab, de donde vienen los moabitas. Para que usted tenga una idea por qué ahora van a ser destruidos los moabitas. Habían nacido de una relación incestuosa, habían nacido del pecado, habían nacido de la corrupción, por no esperar en Dios, por no obedecer en Dios. Dios los había rescatado, Dios iba a proveer, pero nosotros es fácil criticarlo, hermanos, pero ¿cuántas veces nosotros también nos desesperamos y no vemos la salida y actuamos? ¿Cuántas veces en tu enfermedad algunos han ido a los brujos desesperadamente y no esperar en Dios lo que Dios va a hacer? Porque nos desesperamos y es humano que nos desesperemos, que no vemos la salida, no la vemos cercana. Entonces, todos los que han actuado sin esperar en Dios, en la Escritura, han fallado. En este caso, esas mujeres, de esa relación incestuosa, sale Moab. Entonces, los moabitas salen de la desobediencia y de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas. Pero no quedó allí la maldad de estos moabitas, no quedó allí. Posteriormente, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, estos moabitas le complicaron la vida, no ayudaron, es más, quisieron sacar lucro de la desgracia de Israel, no les quiso dar agua, no les quiso dar paz. Estos moabitas se opusieron a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Israel pasara a la tierra prometida, pero ellos estaban estorbando, ellos estaban impidiendo estos moabitas. ¿Lo recuerdan? Los que leen las Escrituras recuerdan esto. Entonces ellos no quisieron ser parte de la conquista de la tierra prometida, y entonces ellos quisieron sacar lucro. Y miren esta idea, llévenla, porque se van a dar cuenta cómo estas cosas enlazan hasta acá. Entonces estos moabitas se opusieron cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, y Moab no ayudó, sino que quería sacar provecho, no quería bendecir a Israel, eran enemigos de Israel.
a pesar de que venían, ya les dije cuál era su origen, querían frustrar el plan de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos frustrado el plan de Dios? ¿Cuántas veces hemos sido estorbo en el plan de Dios? Hoy está muy delicado esto. Está tan delicado que la mayor perdición de la iglesia está en la iglesia. Y tenemos falsos profetas, falsos apóstoles, y les dije que pusieran atención, los cuales, igual que los moabitas, estorban el plan de Dios. ¿Y a beneficio de qué? A beneficio material y económico. ¿Cómo es que esto replican el pecado de estos inicuos y dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Cuando alguien estorba el plan de Dios, es parte de este grupo de personas. Ahora miren todo lo que viene cargando la nación de Moab, para que vean lo que va a recibir. Porque la gente no ve esto, sino que ve qué cruel es Elohim. ¿Cómo va? Bueno, en la misma lectura que tengamos, hasta el profeta le da lástima de lo que le va a dar. La gente siente repulsión cuando dice que en el juicio los niños los traerán contra las paredes para que revienten. ¿Verdad que la gente dice, o sea, el diablo es astuto? Entonces, lo mismo cuando estén en el infierno dirán que cruel es Elohim. Pero ¿cuántos años está la iglesia proclamando la palabra para que nadie vaya allí? Y con los brazos abiertos y las puertas abiertas, pero van a juzgar el resultado, pero no la causa. Y todos los que me escuchan son responsables del lugar donde quieran ir a pasar la eternidad. El Señor dijo, delante de ustedes he puesto la bendición y la maldición. Si estuviéramos predestinados no dijera eso. Pero esto implica que yo soy responsable de decidir a dónde quiero estar. Los moabitas decidieron su resultado, rechazando a Dios. Y les estoy diciendo de dónde vienen, de la relación incestuosa de Lot y sus hijas. Desde ahí vienen los moabitas. Y luego le complicaron la vida a Israel, tratando de frustrar el plan de Dios. Pero los moabitas, como digo, siguen abonando para su juicio. Y aparecen dos individuos. Aparecen dos individuos que tienen que ver con Moab, que se llaman Balac y Balaam. Balac es rey de Moab. ¿Y qué quería hacer Balac? Destruir a Israel, corromper a Israel. Miren cómo es que estos moabitas, cuando lo leamos lo van a entender, pero si yo solo hubiera empezado a leer y no digo de dónde viene todo esto, no comprenderíamos esta situación. Ahora miren todo lo que vienen haciendo para que después reciban su merecido. Eso. Entonces Balac quería destruir a Israel y no hallaba cómo hacerlo. No hallaba cómo hacerlo. Y aparece aquí en el escenario algunos que son imitadores de pero hoy en día en las iglesias. ¿Y qué hace Balac? Contratar a un profeta que se llama Balaam. ¿Para qué? Para que maldijera a Israel. Para que maldijera a Israel. Y era profeta. Así hay falsos profetas hoy. Pero ¿cuál era la característica de Balaam? ¿Por qué Balaam iba a maldecir a Israel? ¿Por qué? Por precio. Los profetas, los falsos profetas y los falsos apóstoles les revisan las cuentas bancarias, tienen cuentas obscenas de poco de dinero.
que no es distribuido en la iglesia, sino para beneficio propio. Y por eso estos profetas son como Balaam, que tienen precio, y el precio de ellos es la codicia del dinero. Tienen cheque. Si fueran profetas, vivieran como los profetas. ¿Y cómo vivían los profetas? No recuerdo bien el nombre de este profeta, con derecho a corrección, que es Elías, y tenía a Nidio, no sé cómo llamaba el ayudante que tenía, y vino uno que tenía lepra, y venía como los profetas tenían fama de vender, venía con ropa, con joya y hasta con una carta de un pudiente, de un rey. ¿Para qué? Para comprar profetas para su sanidad. Mire, si solo estudiáramos y escudriñáramos la Biblia, nos saliéramos de las iglesias donde están estos patanes haciendo estas cosas. Y los que están allí tendrán el mismo fin que va a tener su líder en base a esto, porque ellos deberían de escudriñar bien estas palabras. Para eso es la palabra, para edificación. Y cuando llegan del profeta, sí, dijo el profeta, necesito un jet para transportarme, porque andaban a pie. Pero viene el profeta y no agarró nada, ni siquiera le dio importancia porque traía la carta del presidente, traía una carta, y el profeta no le impresionó. Alguien que le sirve al Todopoderoso, ¿quién lo podrá impresionar? Pero nosotros somos vendidos, la meleva. Ay, es el presidente, vamos, y ahí vamos con él. Miren el carácter de un profeta, humilde. No le impresionó el carruaje lleno de ropa ni de todo lo que le ofrecía, nada. Y solo le dijo, ve a meterte, dile que se mete en el río 7 veces. Que zambulla allí en el Azarguate. Para los que son de otros países, Azarguate es un río que pasa por la capital de El Salvador, donde todas las cloacas van a dar. Y dice el hombre, para eso me hubiera bañado yo allá en un río, en los mejores ríos que tengo yo en mi país, más limpio que esa situación. Pero miren cómo ayuda. Y el otro le dice, pero patrón, si para sanarse le pidieran cualquier cosa, ¿por qué no lo hace, pues? ¿Por qué no lo hace? ¿Y qué pierde, pues? Y se zambulle y queda el hombre como la piel de un bebé. Ese es un profeta. ¿Le cobró? No. ¿Tenía codicia? No. Ni de poder, ni de dinero. Pero Balaam, que viene de los moabitas, que van a ser destruidos, sí tiene eso. Y eso caracteriza a tu profeta o a tu apóstol, andas mal. La Escritura dice lo contrario. Y para aclarártelo, el ayudante codicioso le dijo que no quería nada, lo quiso apantallar al profeta y le dijo, llévate todo. Y viene él de escondidas del profeta, sale corriendo a alcanzar la carreta para decirle, mi patrón como que se arrepintió y déjenme unos que otros, unas que otras cosas. Y miren el juicio otra vez, como la mujer que se convirtió en santa, inmediato. Los agarró y ¿qué le pasó? Se le pasó la... Ese es tu profeta. Tu profeta pide, como el ayudante del profeta verdadero. Mañoso, pidiendo, codicioso, como Balaam. Y la Escritura lo señala. Y lo señala 3 veces. Y lo señala 3 veces por algo es. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Y el verso que aparece, el verso 15. Verso 15, 2.15. Retoma, así como estoy yo retomando esto para explicar el capítulo 15 y 16 de Isaías, aquí Pedro lo toma para explicar otro punto que tiene sobre los falsos profetas. Se hizo tan famoso este Balaam, y ahora dice verso 15, han dejado el camino recto.
¿Quiénes han dejado el camino recto? Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó, mírame la seña, fulano de tal, dos jet, una fortuna amasada de 28 millones. Miren, ahí está. Aman el camino de Balaam. Estos señores servirían lo mismo a Dios si renunciaran a todo eso, como los profetas, andar solo con su ropita, la que tienen, y escribiéndole al Señor. No, hombre. Iglesia, despierta, abre los ojos, aléjate. Esta es la advertencia y el mejor aprendizaje que podemos tener más del resultado de estos dos capítulos. Pero no solo lo menciona ahí. Vayamos a Judas, se volvió famoso este Balaam. Vayamos a Judas, tiene un solo capítulo. Y siempre en la planilla de los falsos profetas aparece allí, si me ayudan, ¿qué verso de esta Balaam? Aquí está verso 11. Verso 11. Ay de los que han seguido el camino de Caín. Miren con quién lo compara. De Caín. Y se lanzaron por. ¿Por qué está tu profeta? ¿Por qué está tu apóstol? ¿En qué carro anda tu apóstol? ¿Cuánto es la cuenta de tu profeta? ¿Cómo vive tu profeta? ¿Cómo vive tu apóstol? ¿Cómo vivían los apóstoles? Con estas manos, decía Pablo, trabajo para sostenerme. Decía, esta espalda tiene los látigos de servirle al Señor. He aguantado hambre, he aguantado sed. Eso ha hecho tu apóstol, eso ha hecho tu profeta. Abra los ojos, iglesia, que va a ir a la misma condenación. Porque Dios va a declarar juicio. Y no vas a negar ignorancia. Porque eres tan codicioso como el que sigues. Y dice aquí, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y apreciaron en la contradicción de Coré. Y perecieron, perdón, en la contradicción de Coré. Pero no basta ahí. Apocalipsis, capítulo 2. Capítulo 2, Apocalipsis. El verso 14, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Señor, miren la recomendación que hace. Pero tengo algo que no me gusta contra ti. Que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Servir por lucro. Servir por lucro. Servir por lucro. Entonces, estos profetas sirven de tropiezo. Y esta gente de Moab era idólatra a la ganancia y al dinero material. Esto está claro, que los que sigan eso hoy en día, hermano, no es una iglesia sana. El obrero es digno de su salario y el pastor y el siervo tiene derecho a un salario digno, a un salario, bueno, digno no es la palabra, a un salario adecuado para vivir sin que le falte nada, modestamente. No decimos lo contrario, pero no es para amasar fortunas obscenas, que ni el más rico de la iglesia lo tenga, y aparece en el bestseller de la gente del mundo. Pero yo no, Balaam tendrá su merecido y los moabitas también. Pero los que lo siguieron, lo siguen porque tienen el mismo pensamiento. Y si tú estás en un lugar de eso, es porque ahí pertenecen. Dice un refrán en mi país que Dios los cría y ellos se juntan. Entonces estos líderes falsos juntan cristianos falsos.
porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Entonces, aquel que tiene el Espíritu Santo dice, esto no está bien, no me parece que es de Dios. Cualquier persona que realmente ha sido convertida reconoce eso. Ahora sí, vayámonos al capítulo 15 de Isaías. Capítulo 15 de Isaías. Ahora vamos a entender, ahora, este es el juicio por todo eso que hicieron. Por toda esa maldad que hicieron. La gente, cuando esté en el infierno, te va a asustar, pero no se va a acordar de cuánto lo rogaron, de cuántas veces le tiró la puerta al que le llevó a ofrecer la palabra, para que alcanzara salvación. Será el lloro y el crujir de dientes. Es como la gente cuando esté en el hospital y se va a morir, se convierten hipócritamente, porque ya huelen a ciprés. No quieren morir, pero cuando salen, salen, y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cuando la profecía llegaba a 20, 30, 40 años, risa les daba. Eso nunca va a pasar, porque pasaba hasta 30 años después, hermano. Imagínense todo el tiempo que Dios daba para arrepentirse. 30, 40 años. Lo daba. Y la gente rebelde. Sin embargo, hubo una moabita, y quiero decir esto, por aquellos que dicen que eso ya estaba destinado, porque los pueblos están escogidos. No, señor. Hubo una moabita llamada Ruth, y dijo, tu pueblo y tu Dios será. Se convirtió y se casó con Booz, y salió Obed, abuelo de David, y de ahí sale el Señor. Entonces se da cuenta que es por decisión. La mujer tomó una decisión y era moabita, y no cayó bajo la maldición, sino que entró al linaje de donde iba a salir el Mesías. Gloria a Dios. Entonces no es pretexto. Si alguien está de no queriendo escuchar la palabra, no eche la culpa. Porque en una iglesia, hermano, triste, en una iglesia, un hombre estaba diciendo que estábamos predestinados, y dijo así, ustedes no son predestinados. Y este joven vino, y hay alguien que yo sigo en internet, y le escribió, hermano, me voy para el mundo, me voy a vivir la vida loca, dejo la iglesia. Yo dije, hermano, ¿y por qué pues? ¿Y por qué? Por eso estos mensajes ayudan, y la verdad ayuda, las redes, porque él, pues lo seguía él, no es de la iglesia donde él iba, el pastor le dijo, y él le dijo, es que el pastor dijo que yo soy de los que no está predestinado para la salvación. Y entonces, ¿qué hago? Estoy perdido. Imagínate un mensaje de ese tipo. Tenía razón el hombre, dijo, no, yo que, porque él estaba en la iglesia, y ya para qué estoy en la iglesia, si estoy predestinado para ser condenado. Entonces, imagínense un mensaje, ¿para qué predicar el evangelio? O decir, usted queréis yo, ¿por qué estoy haciendo aquí? Tendríamos una incertidumbre, no tendríamos una seguridad. Y Dios no ha dicho ese mensaje. Estos son los de Balaam, estos son los que tergiversan las palabras, estos son los que hacen herejía, otra herejía que hoy en día hay que denunciar. Es que está haciendo es la teología del reemplazo, en donde dicen que la iglesia es Israel y que Israel ya no. Eso también. Por eso es que debemos de escudriñar las escrituras. Ahora miren el daño que los moabitas habían hecho. Ahora sí van a entender por qué los van a enjuiciar. Capítulo 15, verso 1, leamos. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruido Ar de Moab, pues en silencio. Cierto, de noche fue destruido Kir de Moab, reducida a silencio. El juicio fue tan repentino y tan inminente que en un abrir y cerrar de ojos fue destruida Moab. Es lo que dice Isaías, poéticamente.
aquí en la profecía. Verso 2. Subió a Bayit, a Dibón, a lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba, a aullará Moab, toda la cabeza de ella será rapada y toda barba será rasurada. El juicio es tan tremendo que el profeta poéticamente dice, van a aullar, van a gemir de terrible que va a ser el juicio. Y dice dos características, por eso digo, aquí le van a mencionar pueblos que usted no tiene ni idea ni conoce, pero son pueblos vecinos. Solo quiero que lleve la idea central. Dos cosas: primero, que va a ser repentino; segundo, que va a ser terrible; y tercero, que van a ser humillados. Y me gusta esto acá, lo de la humillación, de ver lo ignorante que somos en las iglesias cuando no escudriñamos la Escritura. En algunas iglesias, así como ando yo con esta barba, no me dejarían predicar. O con esta ropa, no me dejarían predicar. Pero resulta que en las culturas orientales, las prostitutas y las personas repudiadas, para ser humilladas, lo que hacían era resurarlos y raparles la cabeza. Es el símbolo de vergüenza. Y estos pastores recalcitrantes que andan bien rasuraditos y pelones, serían los más perdidos, que no deberían de estar subiendo al altar. Y como dijo un pobre pastor, y yo que soy lampiño, tengo barba, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces miren, pero qué ignorancia. Quieren cumplir la palabra de Dios y no la entienden. Si la quieren cumplir, deberían de andar como los profetas, con su barba, y deberían de andar con su cabello. Porque usted le ha metido que es santo andar el cabello bien recortadito. Eso no es bíblico. Si usted ve lo bíblico, es como, no sé si usted ve, espero que sí, se culturice y vea videos de Israel y de los ortodoxos de Israel, en donde usted le va a ver unas patillas colochas acá, en la orilla, que le caen acá, porque dice, y no cortarás lo lateral de tu cabello, ni la punta de tu barba. Ahora, vaya a ver a los pastores recalcitrantes que son legalistas, están perdidos. Deberían de andar eso. Y la vestimenta debería tener sandalias y túnicas. Andan más parecidos al Señor los sacerdotes que los pastores sinvergüenzas estos que dicen que la santidad te da por la camisa más carrera. ¡Qué ignorancia más grande! Basta con que googleen vestimenta judía hace 2000 años. Y ahí podrían de ver cómo es que andaban realmente. Sandalias y túnicas. Y cuando la vamos con túnica, le vamos a decir, como dicen a las mujeres pantalonadas, es hombre, la vamos a decir, son mujer, porque va a andar con un gran faldón, porque es una túnica, así como la del cura. Miren, un pueblo que escudriña la palabra no lo va a engañar a nadie. Basta con que mire usted eso, hermano. Y aquí dice en ese verso que van a ser humillados porque será rapada y su barba será rasurada. ¿El símbolo de qué? De humillación. O sea que la gente más despreciada era la pelona y la rasurada en Israel. Y sigue siendo así. Sigue siendo así. Si usted ve los judíos ortodoxos, andan la filisteria, andan el equipo, andan también los flecos, andan así deberían de andar. Esa es la vestimenta realmente. Entonces este verso 2 dice que Moab va a ser humillada. Verso 3. Se ceñirán de silicio, otra costumbre oriental. Por eso debemos de culturizarlo. Por eso les estaba diciendo yo antecedentes, porque no van a entender el capítulo si no nos culturizamos. Hermanos, ¿y qué es silicio? ¿Y queremos andar en humillación ante el Señor en silicio? Las piatas de aquí quieren andar así. Fácil, fácil. De un saco de yute, ¿se llama? ¿Sí? De un saco de yute, de ese peludo, de donde vienen los granos, hágase un vestido y lo tiñe de negro y se lo pone a mediodía punto con este calor. Eso era andar de silicio. Raspaba esa tela, raspaba. El silicio raspaba y caliente. Era sacrificio, era penitencia.
Era penitencia, los que quieren ser penitentes para sentirse bien, era penitencia. Entonces, una persona que andaba vestido de silicio, en negro, con esta tela áspera que raspaba y pelona y resurada, o estaba de luto o había sido humillado por algo que había cometido. Cultura oriental. ¿Cómo voy a leer la palabra si no me la explican? Esa es la forma, hermano, que haga la gente imite, no que agacha la cabeza y que anda corneando, no. Si alguien quiere andar en humillación, que se quita el delito y que se rape. Así era la forma de andar humillado. ¿Verdad? Entonces dice, se ceñirán de silicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto de lo grave del juicio. Yo no quiero estar. Alguna gente, hoy en estas tormentas, pegan unos truenos que lo levantan de la cama a uno, dice, y si Dios me dijera, y la voz fuera, miren, brinco que pudiera pegar uno, ¿no? Hay gente que con su rezo ya cuando llegan a Dios les agarra. Miren los israelitas, anda tú, Moisés, le dije, no quisieron ellos cuando vieron los truenos y todo, no, anda tú, y lo que te diga vamos a hacer. La gente va a huillar cuando mire el juicio de Dios. En Apocalipsis estuvimos leyendo, y se van a querer morir y no van a poder. Entonces cualquiera que ve dice, ¿cuál pobrecito? Ya les leí los antecedentes de los moabitas, que desde la cuna venían degenerados. Entonces cuando Dios enjuicia, ¿cuántos años ha dado el Señor para que se arrepiente el pueblo? ¿Y cuántos años sigue dando? Y seguimos proclamando la palabra para que todos se salven, para que todos se arrepienten. Pero van a huir y se burlan, se ríen, se mofan de los cristianos y de la palabra de Dios. Ejemplo de los moabitas es el lugar que ya siempre yo digo, algún día me voy a poner ahí. París, donde fueron los juegos, qué repugnante. Y repugnante hasta por un mundo perdido. Hasta el mundo perdido dijeron, es mucho. Se pasaron en la inauguración. Hasta el mundo perdido. No, bien, es demasiado. Varias empresas que buscan el piso, como los profetas falsos, hasta retiraron los patrocinios. Imagínense, que no eran cristianos, de lo repugnante, de los actos que hacían. Así eran los moabitas. Imagínense a Sodoma y a Gomorra. Imagínense en ese lugar como Sodoma y Gomorra, de un lugar de first class, de primera clase, puesta mal, perdido, hermano. ¿Cómo no creer en el Apocalipsis, en la revelación del degeneramiento de... Por eso, hermanos, nuestros nietos y nuestros hijos, arduamente hay que enseñarles la verdad. Porque cuando muramos nosotros, hermano, ¿quién les va a ayudar? Si no han recibido. Porque este mundo se va a corromper terriblemente. Buscarán quienes enseñen y ya no habrá. Ya no habrá. Es el momento de aprender eso. Entonces Moab estaba recibiendo este juicio. Y dice allí, desechándose en llanto, verso 4, Hezbón, y estos son lugares cercanos a Moab, pueblos de Moab. Hezbón dice, ale gritarán hasta Jaasa, se oirá su voz, por lo que aúllan los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. No porque no fueran hombres, los mejores guerreros, los más valientes, no tendrán, porque contra Dios nadie puede. Nadie puede, por muy fuerte que sea. Los guerreros van a humillar, porque ¿quién podrá contra Dios? ¿Quién podrá contra Dios? Dicen que los aullidos los van a oír. Bueno, aquí dice un pueblo que yo lo vi como en Ciudad Barrio, a kilómetros del llanto terrible que Dios va a pasar. Pero cuando lo leemos y no lo entendemos, pareciera que es un cuentecito. Esto va a ser terrible. Va a ser terrible. Bueno, hasta el profeta, vamos a seguir leyendo hasta el profeta. Verso 5. Mi corazón dice, mira lo que el profeta, mi corazón dará grito. ¿Por quién? Por ver la desgracia en que han caído. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermano, cuando ustedes
ustedes tienen un enemigo, como creyentes, ya no debemos de tener enemigos. Si no, no es creyente. Por más que me quiera adorar la Biblia, si tiene enemigos no es creyente. Que tiene gente que no le cae bien, sí. Pero el enemigo no puede tener como creyente. ¿Verdad? Que no le agrada, está bien, pero no puede tener enemigo. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted tiene un enemigo y le ha marcado la vida, pero de pronto usted dice, ojalá que Dios lo cuide. Y cuando le cae en desgracia le da tanta lástima que usted se arrepiente de haber deseado de que lo juiciara. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado. Que después me da lástima de ver. Porque uno no tiene un corazón tan perverso y malo al final como para eso. El profeta aquí, a pesar de los ratas que eran los moabitas, dice, miren lo que dice ahí, mi corazón dará gritos por Moab, tus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años, por la puerta de huir, subirán llorando y levantarán gritos de quebrantamiento por el camino. Imagínense los niños y las mujeres llorando y haciendo los pedazos la nación de Asiria, porque después viene Asiria. Ya van a ver el siguiente juicio que viene acá, a la otra nación. Cada nación que va dañando a la otra, después es juiciada la nación. Pongan atención y van a ver que los que juiciaron a Moab, después van a ser enjuiciados ellos también. De tal manera, pero con Moab tuvieron algo de misericordia, ya van a ver. Pero él dice, en ver a aquella gente huyendo, solo con lo que tenía, y las mujeres y los niños, subiendo las cuestas, dice el profeta, en mi corazón yo sentí que no. Entonces dice ahí, levantarán gritos de quebranto por el camino del verso 6, las aguas de Ninrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Las aguas, hermano, habrá una sequía, y aquello que era bonito será destruido. Yo no sé si usted ha visto algo bonito y después lo ve destruido, en la vista que se ha perdido. Yo recuerdo aquí el bosquecito del teniente Velázquez, que cuando entrábamos al pueblo era un pulmón que hasta oscuro adentro. Yo que decía tener dinero como para tener algo como eso, y yo soñaba, uno de pobres tontos y sueña. Entonces yo decía, quisiera comprar la propiedad, hacer un tapial alto, soltar venaditos y soltar toda clase de animales, porque eso era bonito, era oscuro. Y hoy que lo mira usted, hermano, no, eso es lo que dice el profeta, que siente al ver destruido aquello tan verdecito y ahora reseco y ahora acabado. Yo les cuento en mi trabajo que en el Capulín, bueno, lo que ve en internet no va a entender, es un lugar, es la parte de un lugar del río, del pueblo donde vivo. Ese Capulín, yo me tiraba del barranco y yo levantaba mis manos y me cubría, y yo ya antes me llega al tobillo. ¿Cómo no se va a lamentar uno de ver lo que vimos eso, hermano? Lo que vimos eso. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo disfrutábamos unos calzoncillos desde la calle a caer en el barranco del Capulín y bañarnos ahí? Vaya a tirar de ahora en las piedras de quiebra, las piedras allá. Bueno, y que el hombre ha puesto unas piedronas que el río como que lo quiere desaparecer. No se ponga. Pero eso es lo que el profeta describe. Les digo esto porque ustedes no tienen idea de estos pueblos allá en Israel. Pero aquí sí, para que entiendan cómo uno que ha visto las cosas bellas y después las ve destruidas dice, qué barbaridad. Yo, cada septiembre, habían ¿cómo se llama cuando llueve varios días? Temporales, siempre había temporales hasta de 15 días, todos los septiembre. Hoy ni eso. Me acuerdo cuando el río entraba al pueblo. Salía por esa calle, ¿qué entraba? Y ahora, ¿no? Eso es lo que está diciendo el profeta. ¡Qué destrucción! Todo perecerá. Verso 7. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces. De nada sirve todo lo que hayan acumulado. De nada sirve. Cuando uno sale despatriado, hoy estoy viendo a ese presidente de Venezuela, un jet que tenía,
no sé cuántos millones, no sé, 8, 10 millones. Un motorista, porque él era motorista de buses, tener un jet de 8 millones. Qué barbaridad. Le di 3, no sé cuánto valdría, no de cuánto valdría. Pero si lo agarran preso, ¿de qué les hay que dar todo eso? Aquí en mi país había unos clientes que están presos que tenían unas mansiones, que yo solo en las novelas miraba eso. En las novelas, porque las novelas no te pobres, hermano. Hasta los pobres andan bien vestidos en las novelas. ¿Verdad? Ahí. Entonces, miraba unas casas. Una vez con mi esposa nos venimos de Sonsonate por la litoral, hermano, no tenía ni idea de los palacios que tienen los ricos a la orilla del mar. Mire, y como que venía viendo una revista de novelas. Viera hoy, hermano, a ver aquella belleza llena de gracia que tiene uno. Pero feliz con mi Señor, feliz, feliz. Ahora él que está guardado allí en una cárcel, bañándose en un guacal, sacaron una foto con un calzoncillo blanco. Y en la gran casa, hermano. Dice lo que dice el profeta. Les digo esto porque miren lo que dice el profeta. Por tanto, verso 7, la riqueza que habrán adquirido y la que habrán reservado las llevará el torrente, el sauce. ¿De qué servirá? Verso 8, porque el llanto rodeó los límites de Moab hasta Eglaim, llegó su alarido y hasta ver Leín, Edín, su clamor. Verso 9, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores. Y fíjense que los de Asiria que pusieron a esto, dejaron escapar gente, pero dice él, mire, dice, pero los leones a los que escaparen de Moab, esto indica que no los destruyeron a todos, a los que escaparen de Moab, dice, y a los sobrevivientes de la tierra les enviaré animales, leones para que se los coman. Es decir, a no dejar. Esos son los juicios de Dios, porque es un Dios todopoderoso, no es un juguete de nadie. Y su palabra cuando dice arrepiéntete, busca el buen camino, es porque dice te voy a juiciar después si desobedeces. La misericordia está abierta. Él dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y nos ha mandado a la iglesia a proclamar ese mensaje, y el que lo crea alcance salvación, para que no llegue a juicio. Este está hablando del juicio de las naciones, pero un día habrá juicio para nosotros. Cuando lleguemos al gran trono blanco, todos aquellos, ahí no habrá creyentes, el tribunal de Cristo sí, pero en el juicio del gran trono blanco no. Allí todos los que estén parados ahí van para la condenación. Pero si tú no quieres llegar a ese juicio, la profecía ahora es la predicación del Evangelio, diciendo Dios te ama, Cristo viene, arrepiéntete, conviértete. Esa es la palabra, de aprender en obediencia a Dios y agarrar la oportunidad que Él nos da. Eso es el mensaje, más que cualquier otra cosa histórica que podamos ver. Oremos. Padre,